Y justamente en el ámbito de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, se va a estar realizando una conferencia sobre inteligencia artificial. Esta charla abierta se llama Inteligencia Artificial, una perspectiva personal, a cargo del doctor Guillermo Simari, reconocido especialista en la materia, y ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, doctor. Florencia Basso lo saluda y gracias por atendernos. Hola Florencia, gracias por llamarme. Bueno, queríamos saber de qué se trata esta charla abierta sobre inteligencia artificial y fundamentalmente de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, la conferencia está pensada como para que asista gente que no tiene ninguna relación particular con la especialidad, ni siquiera con computaciones, más bien presentar las ideas generalizadas, las ideas que hacen la problemática de desarrollar sistemas inteligentes desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de especialistas en computación. Me parece que hay una serie de problemas filosóficos y problemas humanos que todo el mundo va a estar afectado y está siendo afectado lentamente, que es muy importante considerar y discutir para que la perspectiva de la población sea un poco más correcta, ¿no? Y Ujú. bueno, cuando uno, yendo a la segunda parte de tu pregunta, Sí. cuando uno habla de inteligencia artificial hay serios problemas para definirlo porque no tenemos una idea clara de lo que significa inteligencia. No hay una definición que uno pueda seguir y de esa manera, una vez que uno sabe lo que es inteligencia, poder hacerlo artificialmente. O sea que la situación es compleja. Hay ciertas indicaciones que se han dado, es decir, la gente que ha trabajado en esto desde el comienzo ha hablado de cosas como lo que se llama el test de Turing, que fundamentalmente lo que hace es comparar la inteligencia de algo producido por el ser humano con la inteligencia humana sin definirla. Es decir, si un aparato está exhibiendo un comportamiento que si lo exhibiera un ser humano lo pensáramos inteligente, bueno, de esa manera consideraríamos que tenemos un artefacto inteligente. Ujú. O sea que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de alguna manera de inteligencia computacional o inteligencia que no es justamente, que imita a los seres humanos, podríamos decir. Claro, porque lo que sucede es que el único ejemplo de inteligencia, de nuevo, afirmando de que no sabemos exactamente lo que quiere decir, la única comparación que podemos hacer es con los seres humanos. No hay Parámetro. otra entidad que podamos usar para medirla. Si en algún momento tuviéramos contactos con otra inteligencia fuera de la humana, podríamos a lo mejor tener una aproximación un poco más correcta, pero es como ver un ejemplo de algo y definir una clase general, y es muy difícil, ¿no? Es decir, Ujú. uno ve un pingüino y si quiere definir qué es un ave, una de las cosas que adoptaría es que no vuela. Claro. Lo cual no sería correcto, ¿no? Porque en general las aves en general vuelan. Vuelan, sí, tal, tal. Eh, Doctor, y en esta charla que se va a estar brindando la próxima semana en el ámbito de la universidad, ¿se van a contar experiencias que se han dado de inteligencia artificial en nuestro país? sí, en general es mejor tomar una visión mucho más global porque los desarrollos de primerísima línea están siendo dados por las universidades y compañías que tienen un alcance global. En la Argentina tenemos algunos ejemplos de desarrollo, pero no con la envergadura que están teniendo los ejemplos de las compañías como Amazon, IBM, Apple, Google. Esas compañías están produciendo cosas muy interesantes Ujú. que todavía en la Argentina, si bien en algunas de ellas se ven, por ejemplo los teléfonos que responden a los comandos de voz y que interactúan con los seres humanos a través de programas como Siri en los iPhone o Google Now en los teléfonos que usan Android. Sí. Esos son ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial, no hay
ya la gente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Claro, los Ya los tenemos seres humanos. incorporados. Claro. Lo que sucede con inteligencia artificial ha sucedido hasta ahora, creo que a partir de ahora la cosa va a cambiar un poco. Lo que ha sucedido es que con los avances de inteligencia artificial dejan de percibirse como inteligencia artificial y pasan a ser cosas estándar, ¿no? Ujú. Probablemente si usted va a un banco hoy en día a pedir un préstamo, lo va a atender una persona, pero probablemente esté usando un programa para evaluar el pedido de ese préstamo que lo hace con componentes que utilizan sistemas de inteligencia artificial. Claro, claro, claro. Bueno, y se vienen muchísimos desafíos, entonces también en lo que tiene que ver con el rol de la universidad en este tema, ¿no? Claramente, la universidad tiene que tomar una posición de liderazgo en esto para ayudar a que el impacto que va a tener el desarrollo de la inteligencia artificial sobre la sociedad sea un poco más alivianado en cierta medida, ¿no? Es decir, preparar a la gente para que el impacto no sea lo que podría ser. De hecho, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero hay muchas universidades que están ofreciendo cursos a distancia y sobre todo americanas, ¿no? Harvard y esas universidades, Ujú. que uno puede seguir a través de la red. Y la mayor parte de esas emprendimientos en las universidades se están llevando a partir de gente de inteligencia artificial, especialistas de inteligencia artificial que están preocupadísimos por los cambios que se vienen en la sociedad. Y realmente es para preocuparse, porque un ejemplo que es bastante fácil de entender y de comprender, no el ejemplo, sino el alcance que puede tener, Sí, es este tema de los autos que se manejan solos. sí. Hemos, Los hemos autos leído noticias en relación a eso. Claro, no, pero la noticia la están recibiendo ahora, pero Ford anunció que a partir de 2020 probablemente no fabrique más autos estándar, todos los autos se van a manejar solos. Y Volkswagen ha hecho un anuncio parecido. Quedan Y solamente este, 4 años nada más. claro, exactamente. O sea, el problema es la velocidad del cambio. Es decir, hemos vivido cambios como estos a través de la humanidad repetidamente, pero con mucho tiempo para adaptarse, por ejemplo, a la creación del libro y la prensa. Ujú. Lo que se hizo cuando Gutenberg inventó la prensa para hacer libros de manera mucho más rápida, tardó muchos años en desparramarse. Esto no vamos a tener el tiempo. Piensen en estos autos que se manejan solos, que tienen componentes de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que va a pasar con los taxis? ¿Qué va a pasar con la persona que maneja el taxi? ¿Qué va a pasar con los camioneros? Ujú. ¿Qué va a pasar con los colectiveros? Claro. Es un impacto violentísimo sobre una cantidad de personas muy, 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 muy grande. Y eso de alguna forma hay que prepararlo, hay que preparar a la sociedad para poder adaptarse. Bueno, la verdad que nos deja pensando, ¿no? Porque uno cuando habla de inteligencia artificial se le vienen, claro, se le vienen a la cabeza referencias de películas de ciencia ficción, de cuestiones que hemos visto quizás en el cine y que nos parecían totalmente lejanas y creo que no alcanzamos a dimensionar, ¿no? El cambio en la modificación en nuestra vida cotidiana. Claro, ese es el punto. Cuando uno piensa en inteligencia artificial, piensa en robots humanoides. No es eso lo que está cerca, eso está bastante lejos, pero las pequeñas cosas, sobre todo tareas repetitivas, tareas que no involucran la parte más importante del equipo cognitivo de un ser humano, esas tareas, muchas de ellas se van a transformar o a desaparecer como actividades propias de un ser humano. Ujú. Y la gente que tiene actividades que realmente son sofisticadas van a ser afectadas también de manera directa. Por ejemplo, los médicos hoy en día no tienen ningún asistente, un apoyo de un asistente automático, un asistente computacional que les pueda dar soporte para pensar. Eso va a cambiar rápidamente, yo creo que en los próximos 5 años va a haber una revolución, por ejemplo, en cómo un médico atiende a un paciente, a través de infinidad de cosas, no solamente la parte
de apoyo al análisis de los síntomas del paciente, sino los síntomas que va a poder analizar un médico a través de componentes de su teléfono dentro de 5 años. Es decir, no va a ser necesario a lo mejor que haya un especialista que el médico clínico tenga que llamar a un especialista para ver un electrocardiograma, ni para producirlo siquiera. Claro. Por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea del impacto que puede tener esto en las especialidades médicas, Pensaba también en las implicancias de nuestra industria fueguina, ¿no? También en este contexto donde se comienza a hablar de una reconversión y donde está en debate, digamos, también cuál es el futuro de la industria fueguina, y se habla también de los puestos laborales, cuál será, ¿no? La implicancia que tengan todos estos cambios en esta área. Sí, yo no estoy pensando en cambios particulares en Tierra del Fuego, porque en realidad esto de lo que estamos hablando son cosas generales. Me parece que los cambios que podrían producirse en Tierra del Fuego a partir de las industrias que hay tienen más bien una raíz económica y decisiones que se toman acerca de lo que es prioritario y lo que no es, que se escapa un poco al alcance de lo que estamos hablando. Pero sí, la raíz es más política, digamos, también. No sé si política, pero sí, bueno, es política porque toma decisiones sobre qué pasa con los seres humanos, pero tiene una raíz económica, es decir, en lugar de invertir en esto, vamos a invertir en esto otro, y eso produce cambios, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas para discutir sin entrar en cuestiones muy particulares que tienen raíces diferentes. A nivel de tecnología, el desarrollo tecnológico de hoy en día es realmente muy rápido, y eso es muy importante, ¿no? Muy importante el efecto que tiene sobre la sociedad y el problema que genera en que va a haber estratos en la sociedad donde los problemas van a ser mucho mayores que los que se pueden vislumbrar desde la información que los políticos manejan en general, ¿no? Y va todo mucho más rápido de lo que imaginamos. Bueno, la verdad, doctor, un tema muy interesante. Seguramente van a surgir muchísimas inquietudes por parte del personal técnico, de los profesionales en informática y también de la comunidad en general que pueda concurrir y que pueda participar de esta actividad la próxima semana. Sí, pero que sí, siempre es muy interesante tener discusiones. La gente tiene la habilidad de hacer preguntas que hacen pensar, y eso es muy importante. Y es enriquecedor. Es enriquecedor para mí también. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos este contacto con la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y celebramos también que este tipo de discusiones y de debates se den justamente en el ámbito de la universidad. Muchas gracias por llamarme. Gracias, hasta luego. Hablábamos con el doctor Guillermo Cimari. Él es fundador y director del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación de la Universidad Nacional del Sur. Esta charla abierta en Inteligencia Artificial, una perspectiva personal, así se llama, se va a estar dando el martes 22 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la sede de Ushuaia de la universidad, en Irigoyen 879, y también va a ser transmitido por Policom, que es el sistema justamente interno que tenemos aquí adentro de la universidad, para todos los que estén interesados en la ciudad de Río Grande.